Hola amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Gracias por estar un día más conectándote aquí conmigo. En el vídeo de hoy vamos a realizar una lectura en la que podrás preguntar lo que tú desees. Es una tirada con el formato sí o no. La dinámica consiste en que vas a elegir el monto de cartas que deseas que lea para ti. Las voy a interpretar y ese va a ser tu mensaje. La respuesta que el tarot necesita dar a tu pregunta. Necesito que me envíes tu fuerza, tu luz, y para ello suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún secreto de los que mi tarot tiene preparados para ti. Bien, para que esta lectura tenga una respuesta congruente, necesito que por favor tu pregunta pueda responderse con un sí o con un no, ¿vale? Por ejemplo, voy a aprobar mi examen o me casaré este año. No repitas la misma pregunta con todas las cartas. Recuerda que una pregunta es una respuesta que el tarot te va a dar. Si empiezas a mezclar respuestas, tu pregunta puede verse alterada y provocarte más confusión. Aquí tenemos 6 opciones diferentes, así que puedes realizar 6 preguntas diferentes. Cada mazo simboliza una respuesta. Si tienes 3 preguntas, elige 3 opciones. Si tienes 2 preguntas, 2 opciones. Si tienes 6 preguntas, 6 opciones, ¿vale? Os aconsejo, amigos, que no realicéis preguntas de las cuales no deseéis saber la respuesta, ¿vale? Vamos a comenzar. Piensa en tu primera pregunta. Concéntrate en ella, repítela en tu cabeza varias veces mientras respiras profundamente. Centra tu atención en lo que deseas saber. Si quieres, puedes pausar el vídeo durante unos instantes mientras te concentras y en cuanto sepas que estás preparado o preparada, elige un mazo de la mesa. Abajo en la descripción del vídeo tienes todas las opciones apuntadas con su minuto correspondiente para que te sea más fácil llegar a tu respuesta. Recuerda que las lecturas son generales y puede o no resonar contigo. Si es así, tenlo en cuenta. Si no resuena contigo, déjalo ir. Responderé a tu pregunta con un sí o con un no y después realizaré una explicación un poquito más detallada. Vale, te dejo unos segundos para que puedas pensar en tus preguntas y en los mazos que tú eliges. Recuerda, una pregunta, un mazo. 3 preguntas, 3 mazos. Tenemos el 1. Que es este, el ojo de tigre, opción 2, la obsidiana, opción 3, la fluorita, opción 4, la amatista, opción 5, el cuarzo rosa y opción 6, la piedra de ojo de tigre. Bien, vamos a comenzar con el primero. Voy a dejar estos aquí por orden para no perderme. Vamos a ir con la opción número 1, que es lo que el tarot tiene que responder a tus preguntas de sí o si no, ¿vale? Bien. Bien, ya empiezo a ver respuestas. Tu respuesta para la opción número 1 es que sí, ¿vale? Sí se va a dar. Sí va a suceder lo que sea que hayas preguntado. Lo que te está indicando esta carta probablemente es que esa situación está un poquito verde, le falta un poquito madurar, está un poco tierna, ¿vale? Le falta un tiempo para que se den las circunstancias. Indica que esta situación se va a resolver de manera armoniosa, ¿vale? Es algo conflictivo que está pasando ahora. Parece ser que las cosas mejoran, aunque poco a poco. Denota también avance. Parece ser una situación de indecisión a ratos. Parece que no hay conflictos, pero hay pleitos alrededor, ¿vale? De todas formas, a la larga, esta situación se va a acabar resolviendo de buena manera, dando buenos resultados, ¿vale? Esta situación funciona, pero depende de ti. Es algo que depende de tus acciones. Leemos la carta balance. Quizás tengas que tener una actitud un poquito más decidida para que realmente ocurra. Quizás también esté en mano de otra o de otras personas, pero la mayor parte del trabajo va a estar en ti, ya que tienes mucha responsabilidad ante esto. Me parece que durante un tiempo la cosa va a estar un poquito en incertidumbre, ¿vale? Quizás
estás como esperando a que te respondan, a que te digan, que te hablen, que se genere una clase de acción para tú tomar medidas o decisiones. Finalmente sí que lo van a hacer, o sea, tu respuesta es afirmativa, sea lo que sea que hayas preguntado. Si has preguntado, por ejemplo, acerca del amor, las cartas nos indican que existen unos sentimientos, ¿vale? Que el amor está presente, que hay una conexión establecida, pero madurará con el tiempo. Y también depende de ti si esta situación se llega a dar. Si preguntaste, por ejemplo, sobre algún concurso, pues sobre estudios, la respuesta sigue siendo afirmativa, porque aparecen triunfos, metas alcanzadas, aspectos superados. Por ejemplo, también si preguntaste acerca del trabajo, respecto a una situación laboral, sobre todo, sí, te van a dar ese trabajo. Lo que dice la lectura es que probablemente hay mucha competencia, pero que eventualmente cuentas con alta posibilidad de que te lo den, ¿vale? Lo mismo con algún ascenso, lo mismo con algún puesto. Si tu pregunta, por ejemplo, iba relacionada con el tema económico, sí, se da un flujo de efectivo, ¿vale? Tu buena economía va a comenzar a manifestarse. Esta lectura es bastante positiva, es muy positiva, ya que la respuesta que nos dan las cartas afirman triunfos, buena racha, siempre y cuando pongamos de nuestra parte. Te sugieren también las cartas que te pongas manos a la obra, que te pongas en marcha para conseguirlo y que no desesperes si no se da ya, si no se da en el momento. Tienes que tener paciencia, así que opción número 1, te aconsejo que te concentres en lo que quieres porque el universo te va a ayudar. Si esta lectura ha resonado contigo, si te fue de alguna utilidad, suscríbete a mi canal y activa la campanita para seguir conectado conmigo. Vamos a ir con la opción número 2. La opción número 2 era la obsidiana. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que el tarot tiene que contestarte. Vamos a ver. Opción número 2. Bueno, sea lo que sea que hayas preguntado, la respuesta es no, ¿vale? Esto no va a ocurrir, esto no se estaría dando, esto no regresaría, no fluiría, no estaría manifestándose en general, ¿vale? Porque en toda la combinación de cartas tienes algo que está como planeado, como esperado, es decir, es como un nivel altísimo de expectativas, pero esto no termina por resolverse, no termina de cristalizarse, no se materializa. Entonces la respuesta es no, ¿vale? Independientemente de lo que hayas preguntado. De hecho, me da la impresión de que esto, como si antes de empezar, terminara, ¿vale? Como si desde un inicio esto estuviera destinado a no suceder, ¿vale? Por extensión, a que las cartas les faltan elementos concretos para que realmente se dé. Dependerá también de lo que has preguntado. Mira, esta carta nos habla de preocupaciones, de darle 1000 vueltas en la cabeza a una situación. Esta situación queremos que pase, queremos que ocurra, pero no ocurre, porque es poco probable lo que existe, ¿vale? Ojo, como te decía con las expectativas, porque lo más probable es que no se den y que no terminen de ocurrir, ¿vale? Esta tirada lleva un cierto nivel como de drama, como de mucha atención, por lo que dicen aquí las cartas. Lo que estoy diciendo es que en esta lectura quizás necesites mantenerte lo más realista posible respecto a esta situación. No sé qué preguntaste, pero lo que están diciendo las cartas es el resultado, ¿vale? Lo más probable es que no fluya, no se dé de tal, ¿vale? Porque como tú estabas esperando. Cuando tú observes de qué manera se dan las cosas al final, quizás vas a recibir una respuesta que va a ser muy tajante. Es como algo muy definitivo, es un no muy marcado. Si tú preguntaste respecto a que si te van a hablar, que si te van a escribir, que si vas a recibir una respuesta, sigue siendo no. Si tú preguntas por cuestiones sentimentales, sus sentimientos no fluyen, no ocurren, no están presentes. Si preguntaste, por ejemplo, si una relación amorosa va a ocurrir, la respuesta es que no. Si preguntaste respecto a un viaje, bien, tenemos aquí y aquí las cartas de viajes, ¿vale? O tradicionalmente se vincula con eso, ¿vale? Dice que esto no va a ocurrir, ese viaje no va a pasar, no es factible, no se va a estar manifestando. Si preguntaste directamente por un trabajo, lo que dice la lectura en general es que no se va a dar, ¿vale? Quizás no recibas esa respuesta, no pase esa situación. Si preguntas respecto al dinero,
dice que el flujo de esa cantidad que estás esperando no se va a dar, no va a llegar. Entonces tienes a lo mejor que buscar alguna clase de opción alternativa, una opción diferente, algo distinto con respecto a esto. Porque en lo que dicen aquí las cartas, sea lo que sea que hayas preguntado, la respuesta es no. Si preguntas respecto a un proceso creativo, alguna cosa que a lo mejor estás imaginando, algo que tenga que ver con el proceso de creación en el arte, todo lo que tenga que ver con sublimar nuestra imaginación, en alguna clase de producto, la respuesta sigue siendo no. No se dan las situaciones. Y el tarot nos comunica que no va a pasar de momento. Bien. Si te ha gustado esta lectura, si ha resonado contigo, si te ha sido de alguna utilidad, suscríbete a mi canal, activa la campanita para seguir conectado conmigo. Vamos a pasar a la opción número 3. Es la fluorita. Opción número 3. Vamos a ver qué respuesta te va a dar el tarot. Recuerda que te contestas sí o no y luego yo te doy una explicación un poquito más detallada. Bien, aquí las cosas parece que mejoran un poco. La respuesta, opción número 3, a tu pregunta es que sí. Sí a esta situación. Sí va a estar ocurriendo. Sí va a pasar. Mira, esta carta es la de las opciones. La de estar esperando. La de estar pensando. La de estar considerando hacia dónde te diriges. Lo que pasa es que las cosas, por lo que menciona la lectura en general, ahora están como decidiéndose todavía, ¿vale? No está. Si tú preguntaste sobre si alguien va a actuar de cierta manera, esa persona todavía está en esa elección. Está viendo si lo hace o si no lo hace. Lo que pasa es que dependerá de un montón de cosas. Pero me da la impresión de que para que esto ocurra, antes tiene que acabar algo. Para que esto se dé, primero se tiene que cerrar otra situación. Porque si no, esta situación no se podría resolver. Si preguntaste por algo que depende de ti, lo que te está diciendo aquí la carta es el resultado de tus acciones, que sí que van a llegar. Vas a obtener ese fruto, esa respuesta, proporcional al esfuerzo que tú hayas realizado anteriormente. Entonces vas a cosechar en cierta medida con lo que dicen las cartas, si es que esto depende de ti. Lo que está mencionando es que esta situación va a tener un cierto nivel de dificultades, o sea, unos problemitas previos antes de que esta situación se resuelva de buena manera. Porque hay como ciertas situaciones medio inesperadas, sobre todo hay como mucha resistencia. Probablemente esta resistencia sea de otras personas, alguien que no quiere que ocurra porque no le conviene, porque no quiere o porque no está de acuerdo porque lo que sea. Sus motivos tendrá. Es esperar, es resistencia externa de otras personas que van a estar opinando, van a estar hablando, sugiriendo que no lo hagas, que eso no te conviene, que eso no te sirve, que no te vale, que no va a ser bueno. Entonces tú vas a tener como que defender esta idea y si tú quieres que esto ocurra, tienen que haber ciertas cuestiones inesperadas antes de que esto suceda para que finalmente ocurra. Si tu pregunta iba relacionada con el terreno afectivo, la respuesta sigue siendo sí, pero, como te comentaba antes, primero se tienen que cerrar alguna situación previa con alguien del pasado. Si tu pregunta era respecto a la situación laboral, sí va a pasar. Si tú preguntaste respecto a un ascenso, sí van a reconocer ese esfuerzo tuyo en el trabajo, tu productividad, tu nivel de compromiso. La respuesta sigue siendo sí. Sí que llega a esa situación. Si tu pregunta era, por ejemplo, referente a los estudios, la respuesta es que probablemente esta situación ocurra quizás gracias a la ayuda de una persona con el elemento de agua. Puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis o alguien Libra también. Con esta lectura me da mucho la sensación de que algunas personas que estén aquí con la opción número 3 tienen que ser conscientes que antes de empezar esto quizás tengáis que cerrar otra cosa antes, ¿vale? Esa puerta que se está quedando abierta, la respuesta sigue siendo sí, pero tenéis que intentar cerrarla para llegar a vuestro sí, a vuestra parte afirmativa. Si esta lectura ha resonado contigo, si te ha sido de utilidad, suscríbete a mi canal, activa la campanita para seguir conectada conmigo. Vamos a pasar a la opción número 4. La opción número 4 era la piedra amatista.
aquí lo tengo. Vamos a ver, opción número 4, ¿qué te tiene que decir el tarot? Sí o no, y yo luego te daré una explicación más detallada. Bien, opción número 4, la respuesta a tu pregunta es sí. Esta situación se va a estar manifestando, ¿vale? Sí estará ocurriendo, sí se va a dar, sí va a pasar, sí se manifiesta, de acuerdo a lo que dice la lectura. Además, se resuelve, voy a empezar por el final, se resuelve de manera armoniosa, de manera favorable, porque esta situación ha estado pasando por un nivel de estancamiento, ¿vale? De estar como atascada la cosa. Lo que te está diciendo la lectura es que esto sí que se va a resolver. Si han habido, por ejemplo, conflictos, se va a resolver de manera pacífica. Se va a resolver de manera muy calmada y esto va a dar paso a un momento de tranquilidad para ti, ¿vale? Porque también va a depender de lo que tú preguntaste. Estas cartas tienen que ver con conexión, con unidad, con armonía. Te están diciendo que esa situación sí que se va a dar de una manera bastante favorable. Puede inclusive que se requiera de un poquito de apoyo, ¿vale? De ayuda de alguna persona adicional. Si tú preguntaste por algo que sea compatible con el trabajo en equipo, si tú preguntas de respecto a alguna cuestión que tenga que ver con un grupo de personas en el trabajo, la respuesta es sí. Solo que en este momento las cartas nos indican que hay un poquito de apatía, de fastidio, como que una situación actual está trabada, está parada, está en stand-by, ¿vale? Pero solo por un tiempo, ya que luego las cartas nos van a indicar que se resuelve de buena manera. Se ve que esta situación va a empezar a fluir porque tu lectura está en movimiento. Aparece la carta de la riqueza, que era la final, de recibir más de lo que tú esperas, quizás algún dinero extra o una mejoría, un beneficio muy notable, más de lo que tú pensabas desde un principio. Aquí tienes, al principio te ha salido la carta de la expansión. Si preguntabas acerca del amor, tu respuesta es positiva, aunque las cosas se den poquito a poco, demorarán algo, pero va a merecer mucho la pena. Si preguntaste sobre negocios, socios, unirse a alguien laboralmente, en esta tirada te hablan de frutos, de cosechas, de recogida, de trabajo duro, pero también de beneficios y sobre todo de buenas intenciones respecto al negocio por parte de esa o de esas personas. Si preguntaste sobre estudios, la respuesta sigue siendo sí, sigue siendo positiva, pero con esfuerzo y con paciencia, ¿vale? Superando obstáculos y dedicándole el tiempo necesario, todo puede dar sus frutos. Perseverancia es lo que nos indica en esta tirada, relacionada con el fluir de las situaciones. Es una lectura bastante favorable porque, aunque al principio parecía un poquito dubitativa por los obstáculos o por las esperas que puedan aparecer, finalmente se resuelve, se da y se da de buena manera además. Aparecen reconciliaciones y recibes ayuda en un momento dado, porque tú no estás solo o sola. Bien, si te ha gustado esta lectura, ha resonado contigo, si ha sido de utilidad para ti, suscríbete a mi canal, activa la campanita para seguir conectado conmigo. Vamos a pasar a la opción número 5, cuarzo rosa. Vamos a ver qué es lo que el tarot tiene que contarte, opción número 5. Recuerda, te diré sí o no y luego te daré una pequeña explicación detallada. Bueno, opción número 5, tu respuesta es no. No está ocurriendo, no se va a dar y no se va a manifestar. Mira, tu lectura arranca con esta carta. Aquí ya te está disipando que esta situación no tiene los cimientos bien colocados, no tiene los elementos necesarios para florecer, como para que surja, como para que se dé, porque tienes estas dos cartas aquí que lo que me están diciendo es, si tú preguntaste por alguna situación que a lo mejor te ilusionaba mucho que ocurriera, que tú querías que pasara, que tú tienes muchas ganas de que se manifieste, dice, te vas a poder recuperar de esto, vas a poder salir adelante. No sé qué preguntaste, pero lo que te dicen aquí, esta combinación de cartas, es que, sea lo que sea, tú sales adelante de esta situación, porque sigues y continúas con tu vida y con tu camino, si es que es algo que está vinculado contigo. Es como una espera
infructuosa, ¿vale? Son cartas que indican una espera larga, estás esperando, quizás sería prudente que hicieras otras cosas aparte de esto o sigas buscando alternativas, ideas nuevas, algo adicional, porque esta situación no se va a dar, ¿vale? Para que no pierdas el tiempo en algo que no va a ocurrir, algo que no te toca que pase. Esta carta nos indica que debes, quiero que la veas bien, esta carta nos indica que debes anticiparte. Indica que perdemos nuestra inversión. La situación se va a dar de tal manera para que no recibamos eso, ¿vale? Por esa razón, las cartas te dicen, te aconsejan, anticípate de la manera que tú puedas, adáptate a la situación, ya que es sumamente improbable que ocurra. Si preguntaste por sentimientos, las cartas nos indican que no están presentes. No hay, inexistente. Es poco probable que haya alguna clase de interés por parte de la otra persona. Si estabas esperando alguna comunicación con alguien especial, no va a llegar o la respuesta va a ser negativa, ¿vale? Quizás hasta ni se dé la respuesta. Lo mismo tenemos para el trabajo y para los estudios. Es un no muy rotundo, es una respuesta negativa, una situación que no se da y que no se va a manifestar. Si estás esperando la ayuda de alguien, de que una persona te eche una mano, no va a llegar ese apoyo, ¿vale? Son situaciones en general que no van a florecer. Si esta lectura ha resonado contigo, si te ha sido de utilidad y te ha gustado, suscríbete a mi canal y activa la campanita para seguir conectado conmigo. Vamos a ir con la opción número 6, la opción del ojo de tigre. Vamos a ver qué te tiene que decir, opción número 6, el tarot. Te daré una respuesta de sí y no y luego te daré una breve explicación detallada. Bien. Opción número 6. Esta situación no se va a dar. No va a ocurrir, no se va a manifestar, ¿vale? O no estaría llegando o volviendo, dependiendo de lo que tú hayas preguntado. La respuesta es no. Mira, normalmente cuando aparece esta carta al principio, solemos mencionar que el personaje está centrándose en lo que no ocurrió y no se está dando cuenta de que tiene otras posibilidades que no está tomando en cuenta. Entonces, aquí te dice que la lectura, que esto no va a pasar, pero probablemente hay otras alternativas, otras opciones y otras oportunidades diferentes. Probablemente esta situación traiga o conlleve un cierto nivel de problemas, de conflictos, que realmente no estarían dando ninguna clase de fruto para ti. En este caso, por el contexto de las cartas que aparecen juntas, dice que esta situación es un inicio que está frustrado ya desde el principio, ¿vale? Un comienzo. Es como si esa semilla, desde un inicio, justo cuando está a punto de brotar, algo pasa que impide que la situación florezca. Es como que desde que va a arrancar estaría ya destinado a fracasar, ¿vale? Destinado a que no ocurriera. Si tú estás esperando la acción por parte de alguien, de que esa persona actúe, que finalmente te diga tal cosa, que finalmente suceda esa comunicación, lo que te están diciendo las cartas es que es muy probable que esa persona se quede callada, que no hable, que no diga nada, que no se comunique, ¿vale? Referente a temas de estudio, dinero y economía, tenemos más de lo mismo. Tenemos intentos frustrados, poco trabajo realizado, resultados incompletos, situaciones que no se van a manifestar o se manifestarán de forma infructuosa. Quizás, opción número 6, deberías de pensar que tu camino está en otra parte, algo que tenga que ver con otros talentos, con otras habilidades. Quizás necesites prepararte más para que esta situación sí que te dé resultados favorables. Sale un camino desde un principio que ya está trabado, que ya está escrito en las cartas que no va a ser bueno, porque no te va a dar resultados. Así que te aconsejo, y el tarot también te aconseja, que busques otras oportunidades. Si esta lectura ha resonado contigo, opción número 6, si te ha sido de utilidad y te ha gustado, suscríbete a mi canal y activa la campanita para seguir conectado conmigo. Bueno amigos, hasta aquí el tarot del sí o del no. Ha sido un placer estar nuevamente con todos vosotros y no os perdáis lo que pienso traer en nuevos vídeos, porque prometo que os va a gustar muchísimo. Mil gracias, hasta la próxima.